La asignación universal por hijo, AUH, para protección social es un seguro social de Argentina que otorga a personas desocupadas, que realizan trabajo no registrado o que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil un beneficio por cada hijo menor de 18 años e hijo con discapacidad. La AUH extendió las asignaciones familiares y la protección social a un sector excluido. Uno entró en vigor el 29 de octubre de 2009 por el Decreto 1602/0. 9 del Poder Ejecutivo de la Nación. 2 a partir de mayo de 2011, las prestaciones se complementaron con el lanzamiento de la Asignación Universal por Embarazo, AUE, para protección social, que se otorga a las futuras madres que se encuentren en las 12 o más semanas de gestación. 3. La asignación además agregaba 3 requisitos: acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios y del plan de vacunación obligatorio y la concurrencia de los menores a un establecimiento educativo, que tuvieron 2 resultados inmediatos: el aumento de la cantidad de niños escolarizados, cumpliendo la asistencia mínima, y la disminución de las muertes infantiles debido a causas evitables, debido a la obligatoriedad del calendario de vacunas. 4. La UNICEF ha destacado la importancia de la AUH, que como otras transferencias monetarias hacia los sectores más vulnerables, reducen, en promedio, un 31% la pobreza monetaria extrema en niñas y niños. 5. A mediados del año 2015, más de 3,5 millones de niños y adolescentes se encontraban cubiertos por esta asignación. 6. Historia. Editar. Contexto. Editar. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner presenta la tarjeta de la Asignación Universal por Hijo en Mar del Plata. La UNICEF ha destacado la importancia de las transferencias monetarias hacia los sectores más vulnerables, que reducen, en promedio, un 31% la pobreza monetaria extrema en niñas y niños. 7. En el marco de la crisis económica de 1998 a 2002, los índices sociales argentinos crecientemente negativos habían sido calificados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, como de catástrofe social endémica. Argentina tenía a más del 50% de su población con problemas laborales, el 25% de desocupación, al menos 60% de trabajo no registrado y el 15% de la población viviendo por debajo de la línea de indigencia. 8. A partir de 2013 verificó en Argentina un aumento significativo de los empleos registrados, trabajo en blanco, que implicó mejores condiciones laborales, producto de la reformulación de una política económica que tenía y tiene como eje fundamental la creación de empleos de calidad. Entre el año 2002 y 2010, se observa un incremento del 66% de trabajadores registrados, mientras que en los periodos previos, desde 1974 hasta 2002, el aumento llegó apenas a ser entre 12% y del 15%. Este aumento de los empleos registrados hizo retroceder al empleo en negro o no registrado, del 50% que representaba en el año 2002 a un 35% en 2010. 9. A pesar de estos cambios sustantivos en el mercado de trabajo, aún quedó una proporción muy significativa de trabajadores y familias por fuera de la seguridad social. Cabe señalar que la Argentina contaba con una rica e histórica experiencia institucional en seguridad social. En efecto, dentro de ella se encuentra el subsistema de asignaciones familiares que cubre a los hijos de trabajadores, asalariados registrados. Sin embargo, como una parte importante de los hogares ha tenido solo acceso a trabajos precarios y no registrados, y se encuentran por fuera de la legislación laboral y de la seguridad social. Antecedentes. Editar. La asignación universal por hijo corresponde a los tipos de políticas universales de ingresos conocidas como renta básica universal que han sido impulsadas en distintas reformas laborales y previsionals en el siglo octubre de 10. Un posible antecedente de renta básica universal puede hallarse en el libro de Eva Perón, La razón de mi vida, de 1951, en el que la primera dama proponía, bajo el título Una idea, dotar a las mujeres argentinas de un ingreso desde el día de su casamiento, con el objetivo de reforzar los lazos de la familia y el matrimonio. Planteando también la posibilidad de asignar otro monto a las mujeres por cada hijo nacido y otras situaciones. Nota 1. En la época de los años 90 y en contraposición a las políticas sociales focalizadas que eran propuestas
por el consenso de Washington, 12 las diputadas de la Unión Cívica Radical, Elisa Carrió y Elisa Carca, presentaron en 1997 el primer proyecto de ley de ingreso ciudadano para la niñez. El proyecto proponía la eliminación de las exenciones al impuesto a las ganancias y el reemplazo de las asignaciones familiares por un único ingreso universal ajustado por el índice de precios al consumidor. Todos los niños serían beneficiarios a través de sus madres, a partir del cuarto mes de embarazo y hasta los 18 años de edad sin excepciones, 13. Posteriormente al decreto hubo otros proyectos presentados por diferentes fuerzas políticas, entre ellos uno del Partido Socialista, diputada Silvia Augsburger, 2 del Frente para la Victoria, senadora Elena Corregido y diputado Héctor Recalde, de la Unión Cívica Radical, senador Ernesto Sanz, Encuentro Social y Popular, diputada Cecilia Merchán, y Buenos Aires para Todos, diputado Claudio Lozano. Implementación, editar. El 29 de octubre de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 1602/09 que dispuso un ingreso de 180 pesos mensuales para menores de 18 años. 14 los fondos previstos para financiar el sistema son provistos por la ANSES, con una inversión estimada en 10.000 millones de pesos. El anuncio fue realizado en el Salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, con la presencia de gobernadores y otros dirigentes políticos. La primera liquidación de la asignación se realizó de acuerdo a las bases de datos de la ANSES en noviembre de 2009, sin precisar que los beneficiarios concurrieran a la oficina a llevar documentaricón. Esto se realizó mediante la depuración de las bases de datos de aquellas relaciones familiares que se encontraban a cargo de las personas que no realizaban aportes al Sistema Integrado Privichen Argentino, SIPA. Al mismo tiempo, se capturaron las bases de datos del Plan Familias, del Ministerio de Desarrollo Social, del Plan Jefes y Jefas de Hogar, del Ministerio de Trabajo y de los beneficios que otorgaban las provincias, para excluir dichos beneficiarios. 15. Ya desde el primer pago, la AUH se cobró a través de unas cajas de ahorro creadas para tal fin. Para esto, el Banco Central de la República Argentina realizó una resolución especial para que el ANSES pudiese liquidar, emitir y pagar la asignación directamente en los bancos públicos y privados. En ese mes se crearon aproximadamente 2 millones de cajas de ahorro especiales para esta liquidación. Cita requerida. Ampliación, editar. Durante el primer año de la presidencia de Mauricio Macri se firmó un acuerdo entre ANSES, el Ministerio de Desarrollo Social y UNICEF para elaborar un plan de ampliación y universalización de la asignación universal por hijo entre 2016 y 2020.16. El acuerdo contempla un préstamo del Banco Mundial por $6.300 millones que se sumarán a una inversión total de $2.000 millones en 3 años para garantizar la ampliación. 17. Esto se debió a un estudio que afirmaba que un 25,5% de los niños no era alcanzado por ninguno de las transferencias de dinero del Estado, asignación universal por hijo, asignaciones familiares, y deducción por hijo del impuesto a las ganancias. 18. El primer cambio que se realizó para la ampliación de la asignación fue la eliminación de las restricciones para ser beneficiario de la AUH a quienes percibían otros planes sociales nacionales o locales. Lo que contradijo la idea original de la AUH que restringía a cobrar otros planes paralelamente para cesar del clientelismo político con fondos públicos. 19. Asimismo, se anunció la ampliación de las asignaciones familiares para los hijos de monotributistas y para los empleados con contratos temporales, en diferente medida. 20. Ese mismo año, el gobierno también impulsó la sanción en el Congreso de una ley de devolución del impuesto al valor agregado, IVA, para los beneficiarios de la AUH. 21. Sistema, editar. Características, editar. La AUH, asignación universal por hijo, se abona por cada hijo menor de 18 años, o sin límite de edad si es discapacitado, a las familias que no cuenten con cobertura social y se encuentran en situación de vulnerabilidad, hasta un límite de 5 hijos por grupo familiar. 22. Considerando primero a los hijos con discapacidad y a los niños/adolescentes en orden de edad de menor a mayor. 23. El sexto hijo y los hijos siguientes no reciben la AUH. 23. Para percibir la AUH, son requisitos que el beneficiario
sea argentino, extranjero hijo de argentino nativo o por opción, extranjero naturalizado o residente, con residencia legal en el país no inferior a 3 años previos a la solicitud. Acreditar, hasta los 4 años de edad, el cumplimiento de los controles sanitarios y del plan de vacunación obligatorio. Acreditar, desde los 5 años de edad, el cumplimiento de los controles sanitarios, del plan de vacunación obligatorio y la concurrencia de los menores a un establecimiento educativo. 23. La administradora de la AUH es la ANSES, Administración Nacional de la Seguridad Social, que además emite la libreta de la Seguridad Social, Salud y Educación, un documento que funciona como instrumento de control del cumplimiento de los requisitos de controles médicos, vacunación, inscripción al Plan Nacer y la asistencia regular a la escuela pública. 23. Esta libreta debe ser presentada anualmente para demostrar haber realizado los controles sanitarios, y que concurre a un establecimiento educativo. En el momento de su creación, la AUH era incompatible con las prestaciones de otros planes sociales, tanto provinciales como nacionales, por lo que, de haber acumulación, los beneficiarios debían renunciar a uno de estos subsidios. 24.15. En el momento de su implementación, la asignación por hijo estaba limitada a los alumnos de la educación pública. No obstante, durante varios meses se les pagó a los alumnos de escuelas privadas, hasta que la ANSES ordenó dejar de pagarles en septiembre de 2010. 25 Pocas semanas más tarde, la presidenta Cristina Fernández ordenó continuar pagando esas asignaciones, y la ANSES llevó adelante un relevamiento por el cual se determinó la situación social y de ingreso de las familias afectadas, el valor de los aranceles que se pagaban en esas escuelas, y si había otras ofertas educativas en la zona. 26. En el año 2011, se extendió ese beneficio a la totalidad de los alumnos que concurren a escuelas públicas de gestión privada, de escuelas subsidiadas por el Estado, o que se encuentren en una situación de vulnerabilidad social, que no se despeja cuando asiste a un establecimiento privado de baja cuota. 27. Desde 2021, ANSES no da de baja la prestación 28 a las familias que no cumplen con la presentación de la libreta a tiempo. Sin embargo, se pierde el derecho al cobro de la retención aplicada hasta ese momento. 29. Utilización de la tecnología SMS, editar. El 5 de noviembre, el ANSES emitió un aviso por televisión en el que instaba a los ciudadanos que podrían llegar a ser beneficiarios a que enviaran un SMS con su número de documento, la letra M o F, según sexo, y la palabra hijos a un número telefónico del organismo. El sistema informático recibía el mensaje de texto, buscaba en la base de datos de relaciones personales y devolvía otro SMS con la cantidad de hijos que tenía registrados en relación con ese quill. Este sistema fue repetido el 20 de noviembre, donde a través de un nuevo corto publicitario, se les decía a los beneficiarios que enviaran la palabra cobro al número de la ANSES, con su número de documento, para informarles cuándo y dónde cobrarían. Fue la primera vez en la historia del país en donde un organismo público utilizó este tipo de comunicación, personalizada, microsegmentada, para contactarse con la ciudadanía. Entre noviembre y diciembre de 2009, ANSES intercambió aproximadamente 3.800.000 SMS, 30. Importe, editar. En los primeros 4 años de funcionamiento de la AUH, el monto pagado ha sido aumentado anualmente, mediante decretos presidenciales. El último de estos aumentos fue otorgado en junio de 2015. En esa fecha, el importe de la misma fue de 837 pesos, de los cuales se percibe el 80%, mientras que el 20% se acumula todos los meses, hasta mediados de marzo del año, oportunidad en la que el saldo acumulado es pagado previa presentación de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación, en la cual se dejan constancias de que al menor se le han hecho los controles sanitarios /diagonal o médicos, y que ha concurrido a la escuela. En julio de 2015, el Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso una ley para que la asignación universal por hijo, junto a la asignación por embarazo y las asignaciones familiares, sea actualizada en forma automática de manera automática, con el mismo cálculo con el que se actualizan los haberes jubilatorios. 32. De esta manera, en el mes de marzo de 2016, la AUH fue actualizada y su monto fue determinado en 966.652. Mi nombre es Demín.
Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.